Hola, feliz tarde. Yo soy Paola Romero y en el transcurso de esta hora estaremos hablando de pensiones, jueves de pensiones, donde usted podrá despejar todas las dudas relacionadas con este tema. Recuerde que el virus no se ha ido, que el virus permanece entre nosotros y el Canal Tro está empeñado en guardar los protocolos de bioseguridad. Le invitamos a usted, amable televidente, que a esta hora de la tarde nos abre de las puertas de su hogar o de su trabajo también, para que usted pueda con nosotros, para que usted pueda conectarse con nosotros de manera jurídica, pero también guardando los protocolos de bioseguridad. Le invitamos a lavarse las manos. Cada 2 horas puede usted lavarse las manos, así no haya tenido contacto con nadie, con nada. Cada 2 horas es recomendado lavarse las manos, utilizar el tapabocas, sobre todo distanciamiento social en lo posible. No ha sido fácil convivir con este virus, no ha sido fácil convivir con esta pandemia, pero vamos entre todos a lograrlos, vamos entre todos a avanzar y poder llegar a donde queremos, que es poder darle fin a todas las restricciones que nos tienen a esta hora de la tarde, a todos esos abrazos, a toda esa cercanía a la cual estamos nosotros acostumbrados. Vamos a darle fin si nos cuidamos entre todos. Por eso a esta hora de la tarde saludamos a la distancia y en la virtualidad a la doctora Marlene Murcia. Doctora, feliz tarde, bienvenida. Hola Paola, buenas tardes, un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Sí, continuamos aquí trabajando desde la virtualidad, trabajando para ustedes. Hoy tenemos un tema que siempre nos piden, del que siempre están pendientes nuestros televidentes, y es el tema de pensiones. Hoy es jueves de pensiones, así que estén atentos con todas esas inquietudes que ustedes no hayan podido resolver y que hoy nuestra invitada especialista nos va a ayudar a resolver. Así es, doctora Marlene, sin más preámbulos, saludamos a esta hora de la tarde a la doctora Daisy Acevedo, que nos acompaña hasta ahora. Doctora, feliz tarde y bienvenida. Buenas tardes, Paola, y buenas tardes, Marlene, doctora Marlene, y a los demás televidentes que nos están siguiendo. Muchas gracias por la invitación del programa y placentera de poderles servir a nuestros seguidores y a las personas que nos acompañan en este programa. Así es, doctora. Bueno, iniciamos con preguntas porque nos llegan muchas preguntas a lo largo de la semana. Usted, amable televidente, si nos escribió acerca de pensiones y de pronto en el momento en el que usted nos envió, no le dimos respuesta inmediata, no se preocupe, que para eso están los jueves de pensiones, donde estaremos despejando todas las dudas. Recuerde que al 310-2223-051 usted nos puede enviar mensaje en audio y mensaje en video, también pues nos lo puede enviar de manera escrita. El siguiente es un mensaje de audio que nos envía uno de nuestros televidentes. Hola, muchas gracias. Estoy escuchando el programa. Quisiera que me orientaran. Le falta 1 año para la pensión. Tengo 1.318 semanas. ¿No tengo necesidad de seguir cotizando ya que me encuentro sin empleo? Bueno, abogada, doctora Marlene, ¿escuchamos completo, sí? ¿O de pronto tenemos que describirle un poco la situación a la doctora Daisy? No, yo le entendí a la televidente que le falta 1 año para cumplir la edad, que tiene 1.318 semanas. Que si debe seguir cotizando, doctora Daisy, la pregunta que nos hacen con mucha frecuencia: ¿qué tan bueno es dejar de cotizar? ¿Debe seguir cotizando? Pues no tiene ingresos, dice que no tiene ingresos. Exacto. ¿Qué debe hacer nuestra televidente? Bueno, en ese caso para nuestra televidente pues no es esto muy común para todos los afiliados al sistema que se encuentran en el mismo caso de nuestra televidente. En el caso de ella, mire que ella ya tiene las semanas para pensionarse, ya esté en cualquiera de los 2 regímenes pensionales, es decir, en el RAI o en prima media Colpensiones, que Colpensiones exige 1.300 semanas. Y fuera de eso, ella cumple con un requisito que es tener las 50 semanas cotizadas durante los últimos 3 años anteriores al cumplimiento de la edad, que es el miedo que dan estos casos, que el afiliado al sistema deje de cotizar al menos esto que 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores. Y la afiliada nos dice, estoy sin trabajo, no puedo seguir aportando al sistema. Yo en ese caso no le veo ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ya tiene el monto de semanas completa, que es más de 1.300 semanas en el caso de Colpensiones. Fuera de eso, no está dentro de la posibilidad de ese riesgo social
que a veces tienen los afiliados al sistema, que es de pronto no cumplir 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores al momento que se presente una incontingencia, como en este caso sería una pensión de invalidez. Claro. Y en ese momento pues no veo ningún inconveniente, que ha dejado de cotizar. Lo importante es que ahorita que llegue a la edad y una vez radique la solicitud de pensión. Continúa la participación de nuestros televidentes en esta oportunidad. Nos llaman a través del 648-4820. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Carlos Barrera, buenas tardes. Don Carlos, ¿desde dónde nos llama? Bucaramanga. Don Carlos, ¿cuál es su caso? Mi caso es el siguiente. Yo ya cumplí los 62 años. Según mi historia laboral, tengo ya cotizadas a pensiones 1.318 semanas. La duda en qué consiste fue que yo fui odontólogo, que trabajé como rural y después de planta en el municipio de Charalá en el año 1992 y 1993. Ellos suman 72 semanas. Acabo de solicitar el formato CETIL. Y en el formato me dicen que sí, en mi historia laboral ya quedaron registradas esas semanas, pero realmente según eso ellos no hicieron cotización a pensión. Entonces mi pregunta es, yo ya puedo, realmente ya tengo el tiempo, tengo la semana según mi historia laboral, tengo la edad, yo ya puedo solicitar mi pensión, es mi primera pregunta. La segunda es, ante esta eventualidad, ¿puedo dejar de cotizar o tengo que seguir cotizando? No sé, como estas semanas, como te digo, están en entredicho porque... Don Carlos, ¿nos recuerda cuántos años tiene? Ya a los 62 años, ya cumplí la edad y de acuerdo a mi historia laboral tengo 1.308 semanas ante Colpensiones, o sea, los requisitos. Mi duda, como te digo, es de acuerdo a este tiempo que laboré pues a orden del departamento, ¿no? Como odontólogo. Sí. Abogada, ¿qué le podemos decir al señor Carlos? Gracias, Paola. Odontólogo, Carlos. Efectivamente, usted ya cumple con todos los requisitos. Es decir, mire que usted se encuentra en el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Allí se le exigen 1.300 semanas y usted ya las tiene. Tiene un poquito más de esas 1.300 semanas. Fuera de eso, ya usted cumple el requisito de la edad, que son 62 años. Ahora, usted nos hablaba de los tiempos, de los formatos CETIL. Sí, efectivamente, ese tiempo de los formatos CETIL, donde usted trabajó en los años 1992, 1993, es un promedio, si son los 2 años completos de 100 semanas, tienen que sumársela dentro de la misma historia laboral. Es decir, ese contexto de tiempo de semana tiene que hacer parte en esa historia laboral. ¿En qué se va a beneficiar usted? Usted está en un límite de 1.300 semanas. Pero si usted logra demostrar estos 2 años de semana, a usted se le va a ver reflejado es en el monto porcentual en que a usted se le va a liquidar su mesada pensional. Por ejemplo, usted que tenga 2 salarios mínimos y que de su liquidación del monto porcentual parta por los 2 salarios mínimos de un 64%, el hecho de tener usted más de 50 semanas más, inclusive 100 semanas más, por cada 50 semanas de más le va a subir en su liquidación de la pensión 1.5. Es decir, que si son 2 años completos del tiempo ese que usted tiene acreditado con formato CETIL, es un 3% de más que se le debe liquidar en su monto porcentual de la pensión de vejez a reconocer. Me dice, ¿me puedo retirar o no? Claro, ya tiene los requisitos inclusive, y esto le sirve a usted para reclamar más adelante el retroactivo pensional. Y recuerde, el hecho de que usted radique en Colpensiones o en el fondo que usted esté afiliado, la solicitud de pensión, reuniendo los requisitos, como usted en este caso, doctor Carlos, que ya tiene la edad y ya tiene la semana, le abre la puerta para usted más adelante reclamar o que en su misma pensión le reconozca ese retroactivo pensional. Bueno, doctora Daisy, pero aclarémosle del sistema. Sí, aclarémosle un poco a nuestros televidentes qué es ese retroactivo, a qué se debe, quiénes sí lo pueden cobrar, quiénes no. Listo, bueno, ese retroactivo, ¿quién nos reclama? Aquellas personas, todos los que van a reclamar una prestación económica, ya sea de vejez, de invalidez, de sobreviviente, en este caso de nuestro televidente de vejez. Entonces, si él radica hoy la solicitud de pensión,
tiene que estar de la mano con el retiro del sistema, es decir, que ya no vuelva a aportar al sistema, para que figure dentro de esa historia laboral una novedad R, es decir, una novedad de retiro. Esta novedad de retiro es la que va a dar la pauta para reclamar el retroactivo pensional. Por ejemplo, yo radiqué mi pensión hace 3-4 meses, pero mi empleador no me ha marcado la novedad de retiro, es decir, mi empleador me sigue de pronto haciendo cotizaciones, o yo como independiente sigo haciendo mis cotizaciones. Lógico que no me van a pagar ese retroactivo porque yo no me he desafiliado definitivamente del sistema. Entonces es importante esta novedad para efecto que me reconozca el retroactivo. ¿En qué consiste este retroactivo? Las mesadas que ya se han causado. Eso es el retroactivo pensional. Ok. Bueno, a esta hora de la tarde nos siguen escribiendo a través de WhatsApp. Nos llega a través del 310-22-23-051 el siguiente mensaje para que se lo traslademos a nuestra abogada invitada. Ahí dice así el mensaje. Doctora, si un pensionado fallece, ¿quién debe publicar los edictos a quien asume el costo pago de los mismos? Cordialmente, Daniel Niño Vanegas, desde Puerto Carreño, Vichada. Excelente programa, gracias. Daniel, a usted muchas gracias, a todos nuestros televidentes que desde Puerto Carreño nos envían, nos reportan sintonía, nos envían un saludo especial para ustedes. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus lugares de trabajo. Muchas gracias por permitirnos estar allí y llevando nuestra misión, que es apoyarlos, asesorarlos de manera jurídica. Doctora, ¿qué le podemos decir a Daniel? Bueno, los costos de los edictos, sí, cuando se causan esto, ya sea en un proceso judicial, inicialmente lo sufraga la parte que está demandando, sí, el demandante. En efecto, y cuando ya el juez liquida esas costas, dice quién cancela esos edictos. Es dependiendo si sale o no vencido en juicio esa persona a quien se notificó a través, por ejemplo, de un edicto. Ahora, si se trata de un emplazamiento o una notificación que nace desde la Administración de Talento Humano, desde la Dirección de Talento Humano, que se nos muere un trabajador y tenemos que llamar a los herederos, a las demás partes que se crean con ese derecho, ese sí lo sufraga el empleador con monto propio o subsidio propio del mismo empleador, para efecto de poder llamar a los que se crean con derecho a reclamar de pronto los salarios, lo que dejó el trabajador ya causado dentro de la empresa. Muy bien, a través del 648-4820, a esta hora de la tarde se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, con Eduard Palma. Don Eduard, ¿desde dónde nos llama? Bucaramanga. Don Eduard, ¿cuál es su caso? Mira, es que yo venía cotizando una pensión alta, pues el salario mío era de 4,5 millones aproximadamente, en el sector de hidrocarburos. Pero la crisis petrolera llegó y yo duré 7 años y medio cotizando con esa pensión. Ahora que es empleado y estoy cotizando apenas con el mínimo. ¿Eso en qué me afecta para el tema de la pensión? Abogada, ¿y si en qué le puede afectar? Don Eduard, dependiendo en el régimen pensional donde usted se encuentre. Recordémosle no solamente a Eduard, sino a todos los que nos está viendo, ¿sí?, que la persona en un fondo privado se pensiona de acuerdo a los recursos que allí tenga y de acuerdo a la modalidad pensional que ella escoja. Si inicialmente está en un fondo privado y inicialmente coge una forma de pensión de retiro programado, inicialmente le puede salir altica la pensión, pero después poco a poco se va desfinanciando por aquello de la desacumulación del capital que tiene en su cuenta de ahorro individual. Ahora, vámonos para el caso de que si el afiliado al sistema está en régimen de prima media con prestación definida. ¿Qué quiere decir esto? Que allí en este régimen la persona se va a pensionar con el promedio de los últimos 10 años o en su defecto con toda la historia laboral si tiene más de 1.250. Generalmente las pensiones que actualmente se liquidan es con el promedio de los últimos 10 años. Ahora nos dice el televidente, ¿en qué le afecta en ese caso? Si venía cotizando con 4 millones y pico y ahora está cotizando por el salario mínimo.
ahí sí le está afectando muchísimo, porque si su liquidación dentro del promedio de los últimos 10 años, sí, y dentro del promedio de los últimos 10 años, pongamos desde el 2011 hacia acá, los primeros años, 2011, 2012, liquidó 4.500.000 y ahora está cotizando solo con salario mínimo, a usted le sacan ese promedio de esas cotizaciones o ese ingreso base de cotización, le sacan ese promedio del que ha hecho en esos últimos 10 años. Y de ahí, la sumatoria de este promedio de los últimos 10 años es el que da paso al ingreso base de liquidación de su pensión. Ok, doctora Marlena, a esta hora de la tarde nos están escribiendo bastante a través de Facebook. Allí están nuestros cibernautas conectadísimos con nosotros hasta ahora. Sí, a esta hora de la tarde tenemos muchos cibernautas conectados, internautas conectados. Tenemos a Elizabeth Melo Amaya, un saludo muy especial para Elizabeth Melo. Tenemos a Daisy Machado, tenemos también a Natán Beleño. Natán Beleño nos reporta sintonía desde Soledad, Atlántico. Tenemos también a Cheo Bayer, tenemos a Blanca Cecilia Sandoval, nos dice cómo hago para comunicarme con ustedes. Nosotros tenemos nuestro WhatsApp 310-22-23-051, si usted nos quiere escribir o nos quiere enviar un mensaje de audio o nos quiere enviar un video, y tenemos nuestra línea directa 648-4820 para que su llamada salga al aire. De igual manera, por acá, por el chat de Facebook, nos puede enviar su inquietud. Tenemos a Adolfo Gallardo desde Pamplona, a Junior Olmedo Domínguez desde El Cerrito, Valle del Cauca. Tenemos a Janet Santos, a Miriam Sanabria, a Edgar Alfonso Ortiz, también un fiel televidente que nos reporta sintonía desde Cúcuta. Tenemos a Cecilia Niño Álvarez, que nos reporta sintonía desde Florida Blanca, Santander. Tenemos a Erika María Molina, tenemos a Albamar Mantilla Aguilar, Arbella Rincón, Campo Elías Amarillo Prieto, Jesús Rodríguez nos reporta sintonía desde Montería. Tenemos a Botina López Andrés James, nos reporta sintonía desde Villavicencio. Tenemos también a Albamar Mantilla Aguilar, Ana Quintero, que nos reporta sintonía desde Bucaramanga. Tenemos sintonía desde todos los rincones del país. A todos ustedes, gracias por seguir participando con nosotros, por seguir de manera activa comunicándose con nosotros. Como lo decía la doctora Marlena, a través del 310-22-23-051, usted puede comunicarse con nosotros a través de mensaje por WhatsApp, de video o en audio. Pero si lo que quiere es que la llamada sea recibida al aire, que sea asesorado por nuestro abogado invitado, pues simplemente tiene que marcar 648-4820. A esta hora de la tarde hacemos contacto con Diana López, quien desde Cúcuta Norte de Santander se encuentra recorriendo los barrios de este bellísimo departamento. Diana, buena tarde. ¿Dónde se encuentra en este momento? Compañeros y televidentes de Actúen Derecho, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más aquí a su programa Actúen Derecho. Esta vez los saludos de la capital norte santanderiana para atender las inquietudes de todos los habitantes de la Perla del Norte. Hoy, jueves de pensión, nos trasladamos hasta esta zona para conocer las inquietudes de los habitantes cucuteños. En este momento nos encontramos con el señor José. José, bienvenido a Actúen Derecho y cuéntenos cuál es su duda. Mi duda, buenas tardes, televidentes. Mi duda es, ¿puede uno legalmente modificar la edad de pensión? Y si en caso sería, ¿cómo sería? Listo, y volvemos al set para conocer la respuesta. Bueno, doctora, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? La doctora Marlene quiere hablar y luego continúa. Sí. Esta es una pregunta muy común. ¿Qué podemos hacer respecto de la edad? Eso está establecido por ley. ¿Podemos hacer algo o hay algún tipo de pensión que se pueda acceder en una edad, digamos, inferior a la que nos establece la ley? Bueno, gracias, doctora Marlene. Bueno, le decimos al televidente, ¿no? Depende. Aquí sí hay que hablar de esa palabra, depende. ¿En qué? En el régimen en que se encuentre afiliado al sistema, el usuario al sistema. Por ejemplo,
si usted se encuentra en régimen de ahorro individual, recordemos que este sistema de pensiones tiene una ventaja, que ustedes se pueden pensionar a cualquier edad, pero atendiendo los recursos que allí tenga, los recursos que tenga en su propia bolsita de sus ahorros como pensión suya, lo que usted haya construido. Ahora, si usted se encuentra en régimen de prima media con prestación definida, usted obligatorio para pensionarse por vejez debe de cumplir 2 requisitos. ¿Cuáles requisitos son? Llegar a la edad de los 62 años y tener como mínimo 1.300 semanas cotizadas. A diferencia de lo que sucede en ahorro individual, porque allí, si bien es cierto, podemos decir que entre comillas se exigen los requisitos de algunas semanas o de alguna edad, realmente lo que le va a abrir la puerta para usted pensionarse en esos fondos privados es el capital que usted allí tenga acumulado. Porque si usted llega a los 62 o tiene 56 años, 55 años, pero si usted no tiene el capital suficiente para decir me voy con una pensión antes de cumplir los 62 años, a usted no me lo pensionan anticipadamente y tiene que esperar a acumular más capital para efecto cuando llegue a los 62 años ver la viabilidad si se puede pensionar o no ya con ese capital que usted tiene, y ahí sí se atiende que tenga 1.150 semanas para pensionarlo, así sea con el salario mínimo. Continúan nuestros televidentes a través del 310-22-23-051, a través de WhatsApp. Nos siguen haciendo preguntas nuestros televidentes. Dice, buena tarde, tengo esta inquietud. Actualmente tengo una asignación de retiro de un régimen especial, pero coticé al Seguro Social 4 años. Me pregunta, ¿estos 4 años los puedo trasladar a mi compañera permanente para su pensión? Abogada Daisy, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? Mire que ambos regímenes, o sea, el régimen exceptuado de las fuerzas militares, es un régimen especial que, si bien es cierto no se llama pensión, se llama sueldo de retiro, tiene la misma causa, es decir, los mismos recursos provienen del Estado. ¿Cuál Estado? Uno pues de la parte de las fuerzas militares, y el otro de pronto donde haya hecho las cotizaciones, pero que se le administra el fondo de Colpensiones. De acuerdo a lo que yo tengo el conocimiento, en este caso, él no puede trasladar esas semanas porque él ya está pensionado, es decir, ya él tiene una asignación de retiro del ejército. Por lo tanto, no puede trasladar esa semana. ¿En qué momento hay ese traslado de semana? ¿O en qué momento se compensan esa semana? Cuando ellos dos están en una pensión familiar. Pero él ya me tiene aquí una pensión o lo que llaman retiro en las fuerzas militares. Bueno, doctora, entonces, no a ver si le entiendo de pronto un poco. Semanas. Si yo tengo mi pensión, pero a mi esposo, pero me sobran algunas semanas, mi esposo esas semanas las necesita para su pensión, ¿ahí no calificamos? ¿O sí calificamos? No, señor. ¿En qué momento califican la compensación de semanas? Cuando se solicita la pensión familiar, inclusive esto tiene que tener algunos requisitos, la edad, el tiempo de semana, un monto porcentual de semana, pero así no, porque si no todo el mundo estaríamos pensionados. Cuando ni entonces, él ni yo podemos acceder a una sola, solamente él y yo podríamos acceder a una sola pensión. Cada persona puede acceder a una única pensión del Tesoro Público, recordemos, del Tesoro Público. Pero cuando se tratan de esas pensiones familiares sí podemos compensar la semana. Sería imposible aceptar la tesis de que puedo yo cederle semanas a mi esposo o algún, por ejemplo, alguien que dependa económicamente de mí, porque puedo invocar eso en un evento dado, porque el sistema ahí sí se nos desfinanciaría y daría lugar, mejor dicho, se desaparece la indemnización es sustitutiva. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a través de una declaración extrajuicio, bueno, de alguna manera voy a tratar de acreditar que él es mi cónyuge, que es mi compañero permanente, que vivo con él, y ¿qué pasa? Le cedo la semana, entonces menciona a mi amigo, mi cónyuge o algo. Entonces ahí sí es grave, porque también tenemos que cuidar el sistema pensional. Recordemos que por eso es que nosotros estamos así, por eso las pensiones de nosotros que estamos aquí en este momento, de usted, doctora Paola, que está más joven que nosotros, de esas personas que nos están financiando las pensiones, se va a ver en peligro si aceptáramos esa tesis.
Muy bien, a través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con Isabel. Isabel, cuéntanos, ¿cuál es el caso que tienes? A ver, yo tengo 1.286 semanas. Sí. O sea... Sí, vamos a hacer una cosa. Le vas a bajar todo el volumen al televisor, nos vamos a comunicar solo por el teléfono para que podamos tener una comunicación más rápida, más fluida, ¿te parece? Listo. Perfecto. Mire, yo tengo 1.286 semanas sí. en Colpensiones. Yo tengo cantidad de malezas, ¿no? O sea, yo por ejemplo ya no puedo trabajar, yo tengo ya artrosis, yo ya no puedo casi estar de pie. Me hicieron ya un cateterismo, hace como 15 años me hicieron eso y tengo una arritmia supraventricular. Sí. Y entonces yo he ido así de mal en peor y yo ya no tengo salud para trabajar. Entonces yo le preguntaba a la doctora si yo no puedo ya reclamar con esos 25 años, casi ya para 26 años que llevo de pensión, yo no puedo reclamar, pelearle ya una pensión o en lo mejor de los casos dejar ya de pagar pensión porque yo no tengo recursos, yo no puedo trabajar, ¿de dónde pago? Bueno, doctora, aquí podríamos hablar de vejez anticipada o algo así, no. Exacto, ¿y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Tengo 53 años. 53 años. Mira que para poder reclamar ella sí puede dar lugar de acuerdo a la patología que se le está presentando, sí, y a la sumatoria de esta, se puede ir solicitándose una calificación de tal forma que le dé una pérdida de capacidad laboral moderada, sí, mayor del 25%. Y como tiene más de 1.000 semanas cotizadas, puede dar lugar a que de pronto reclame una pensión anticipada de vejez. Entonces le invito a que empiece todo el proceso de calificación para efecto de que a usted le determinen la discapacidad que se le está presentando y la modalidad que sea de carácter moderado. Y ahí puede radicar ya la solicitud de pensión. Muy bien, vamos a una pausa comercial. Hoy es jueves de pensiones. Esto es Actúa en Derecho, ya regresamos. Buenas tardes, quisiera saber quiénes son los afiliados obligatorios de pensiones. Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo, todos los servidores públicos, los contratistas que presten directamente servicios al Estado o a las empresas del sector privado, bajo la modalidad de prestación de servicios o cualquier otra que se adopte. Los trabajadores independientes, las personas que se benefician de los subsidios del Fondo de Solidaridad Pensional, los servidores públicos que ingresaron a Ecopetrol desde el 29 de enero de 2003. Bueno, realmente todas las personas que generemos ingresos, que tengamos un ingreso, estamos obligados a cotizar a pensión. Entonces, esa digamos que es la regla general. Seguimos saludando a todos nuestros televidentes que se conectan a través de nuestro Facebook Live. Tenemos a Ana Quintero que nos saluda desde Bucaramanga, Luz Dari también desde Bucaramanga, Gloria Camacho Guerrero nos saluda desde Florida Blanca. Tenemos a Juan Carlos Castañeda, Olga Laguna, Estela Nieto, tenemos a María Blanca Cañas Camargo, nuestra fiel televidente, tenemos a Estela Nieto, tenemos a Gloria Camacho Guerrero, tenemos a Yemi Alarcón Quiñones, también nos reporta sintonía desde Bucaramanga. Tenemos a López, tenemos a Luis Noriega Camargo, tenemos a Blanca Cecilia Sandoval, Jesús Rodríguez,
Esperanza Gómez Mantilla, quien nos reporta sintonía desde la Ciudadela Real de Minas. Y hablando precisamente de los cibernautas que están ahí conectados con nosotros, pues estos son algunos de los mensajes que nos envían a esta hora de la tarde para nosotros trasladar estas inquietudes a nuestra abogada invitada. Y dice Millán pregunta, buenas tardes, para que nos oriente por qué los pensionados del 2011 no tienen la mesada 14, puesto que algunos compañeros ya tenían 20 años de trabajo. Doctora Daisy, ¿qué le podemos decir a Miriam Sanabria Millán? Bueno, doña Miriam, y no solo a ella, sino a todos los televidentes, mire que con la expedición del acto legislativo número 1 del 2005, que es un acto que viene a reformar el artículo 48 de la Constitución Nacional Política de Colombia, ese acto, como le digo yo, le dio la estocada final a muchos derechos, entre ellos el de la transición, e igualmente se metió con la mesada 14. Allí en este acto legislativo número 1 del 2005 dispuso que las personas, que se pensionaran a partir de la vigencia de ese acto legislativo número 1 del 2005, es decir, 22 de julio del 2005, ya no tendría derecho a la mesada 14. Póngale cuidado, derecho a la mesada 14. Pero ¿para quiénes? Para quienes devengaran más de 3 salarios mínimos. Luego, en uno de los apartes, en otro párrafo de ese acto legislativo número 1 del 2005, aclara que aquellas personas que devenguen menos de los 2 salarios mínimos a partir del 1 de agosto del 2011 no tendrá derecho a esa mesada. Entonces, por eso hay que mirar en qué momento fue que se causó la pensión. Recordemos, se reunieron los requisitos para la pensión, no en el momento en que se pensiona o solicita la pensión. De acuerdo a ese momento histórico en que se haya causado el derecho a una pensión, miramos si el acto legislativo número 1 del 2005 le aplica o no. Y también vamos a mirar en cuánto es la mesada pensional, porque si es mayor a 3 salarios mínimos, recordemos que esta se acabó con el acto legislativo número 1 del 2005, es decir, desde la fecha de expedición, que es 22 de julio del 2005. Pero si esta pensión es menor a esos 3 salarios mínimos, esta mesada 14 se le acabó solo a partir del 1 de agosto del 2011. Entonces, por eso algunas personas tienen o no tienen derecho a esa mesada 14. Muy bien, a través del 648-4820 se siguen comunicando con nosotros. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Paola. Habla Carmen. Doña Carmen, ¿desde dónde nos llama? De Florida. Muy bien, cuéntenos cuál es su caso. Doctora Daisy, es para hacerle una pregunta a la doctora Daisy. Es que mi hermano se pensionó hace 6 meses, mientras él presentó la pensión, y en ese transcurso que estaba presentando la pensión, pues él era por un mínimo. Entonces él no podía esperar hasta que Colpensiones le sacara, porque que vivía 6 meses. Entonces él se puso a trabajar y está trabajando como chofer, pero el chofer... Pero los patrones que tiene como chofer, él le comentó que había presentado los papeles para pensión y que a cualquier momento le podía salir. Preciso, el 30 de noviembre del año pasado le salió la pensión y resulta que a él no entiende por qué si Colpensiones le está quitando la parte de la salud, por qué esos patrones le están volviendo a pagar a Colpensiones, le está volviendo a pagar a la EPS la salud, y fuera de eso, por tener esa pensión y recibir el otro sueldo, le están haciendo descuentos de cuota moderadora de 14.000 pesos por un mínimo, porque él en sí no gana sin un mínimo y el mínimo que le pagan la pensión, pero de todas maneras en todos los descuentos que le hace Colpensiones, entonces pues a él no le está llegando tampoco un sueldo mínimo completo. Entonces él tenía que buscar recursos, porque nadie en Colombia vive con un mínimo. Los que tenemos cómo alcanzar y estirar un poquito los billetes, pero el resto es muy poquita la gente que pueda vivir con un mínimo en Colombia. Entonces esa es mi pregunta. ¿Es legal que él, estando pensionado y que Colpensiones le esté descontando salud, ahora que está ganando esos pesos por fuera, hay necesidad de que a él tengan que tenerlo afiliado otra vez con salud? Entonces a él le están descontando por 2 lados, por el sueldo y por la pensión.
Doctora Daisy, ¿qué decirle a los televidentes o a los ciudadanos que se encuentran en esta misma situación, en esta como encrucijada en temas de EPS? ¿Qué hacer? Exacto, efectivamente. Mire, me hablaba de la cuota moderadora para hablarle terminarle de comentar sobre este tema de que le están cobrando la cuota moderadora muy alta. Bueno, ahí sí la invito es que se acerque a la entidad administradora así de salud, de por qué esa cuota es tan alta y que no corresponde de acuerdo a las cotizaciones que le está haciendo al sistema y de acuerdo al nivel del CISBEN que esa persona tenga. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a los descuentos que se les están haciendo, nuevos descuentos por salud, y en este caso también creo que se lo deben estar haciendo es por riesgos laborales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, él no está obligado a cotizar a pensión porque así lo permite el sistema, porque ya está pensionado, sí está en la obligación y en el deber y en la obligación de hacer esos pagos al sistema en salud y riesgos laborales. ¿Por qué? Porque se puede llegar a presentar una contingencia. Por ejemplo, se le viene una incapacidad o algo, si él solamente mantiene el de salud, o sea, el aporte de salud como pensionado, no le van a pagar ninguna incapacidad. Miren este caso. Ahora, si él está aportando al sistema, podemos ver la posibilidad de que él está aportando al sistema de salud. Ahora, como él está aportando, también tiene que aportar al riesgo laboral. Se le llega a presentar alguna incontingencia o alguna situación de un riesgo por el riesgo laboral, también tiene quien lo ampare. Entonces, cualquier empresa grande, mediana o pequeña siempre se cuida en esos temas con respecto a estas cotizaciones, y son dos cotizaciones muy pequeñitas, porque lo más grande que duele en este caso son las cotizaciones a los riesgos de pensión. Entonces no están haciendo mal la empresa de hacerle esos descuentos. Y desafortunadamente en ese caso pues es un afiliado al sistema que le aporta al sistema con sus riesgos, con sus recursos, porque está haciendo doble aporte, pero la prestación asistencial que va a recibir es una. Entonces no hay ningún inconveniente en ese caso que el empleador está haciendo eso, y eso lo hacen todas las empresas. ¿Esto es legal entonces, doctora Marlene? Sí, claro, esa es una inquietud que se le presenta a muchas personas. Los pensionados podemos trabajar, las personas que ya estamos disfrutando de nuestra pensión podemos trabajar como independientes, pero ¿qué tenemos que hacer? Si bien ya no tenemos que cotizar al sistema de pensiones porque ya tenemos nuestra pensión, sí tenemos que cotizar al sistema de salud y a la ARL, como decía la doctora Daisy, pues en el evento en que llegamos a tener algún accidente, alguna incapacidad, este aporte nos cubriría. Y esto es parte de la filosofía del sistema, sistema de seguridad social, que dice que todas las personas que tengan ingresos deben aportar. Y si ya estamos pensionados, pero tenemos ingresos, debemos aportar en salud. Esa es una inquietud que nos plantean con mucha frecuencia cuando vamos a contratar, por ejemplo. Así es, y a través del 310-2223-051 nos siguen llamando, nuestros televidentes nos siguen escribiendo. Recuerde, si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del 648-4820. Pero si lo que quiere es escribirnos y comentarnos su caso, lo puede hacer a través del 310-2223-051, como lo hizo nuestro televidente, que nos dice: actualmente tengo una asignación de retiro de un régimen especial, pero coticé al Seguro Social 4 años. Mi pregunta, ¿estos 4 años los puedo trasladar a mi compañera permanente de pensión? Este es uno de los mensajes que nos enviaban. Nos siguen llegando más mensajes, doctora. Ya habíamos hablado de pronto un poco de este tema de los regímenes especiales. Tenemos más mensajes. Dice: superado el término máximo establecido para obtener respuesta positiva para acceder a pensión de vejez, que creo son 4 meses, ¿qué acción legal debe adelantar el afiliado a AFP para obtener el derecho adquirido? Hice la solicitud hace 8 meses, Edilberto Sea. Pero doctora Marlene, es bueno que de pronto les aclaremos a nuestros televidentes qué significa AFP. AFP es el fondo de pensiones, afiliación al fondo de pensiones. Entonces, a la AFP es el fondo de pensiones. Doctora Daisy, esto se veía antes, que las solicitudes de pensión se demoraban, pero ahora no se están demorando.
Todavía. Bueno, venga, le cuento que ese tema me fascina. ¿Por qué? Porque lo trabajaba desde el área de cuando yo era funcionaria judicial en la rama judicial, como les conté, porque eso era, mejor dicho, a toda hora llegaban estas acciones, que es la que le vamos a contar al televidente. Precisamente, efectivamente, los fondos de pensiones, administradora de fondos de pensiones, dispone de un término máximo para resolver cualquier solicitud de prestación pensional, máximo 4 meses. Y así hay una ley muy particular. Entonces, ¿qué pasa cuando el afiliado al sistema ha solicitado esa prestación económica y ya han pasado los 4 meses? Como esa solicitud se radica a través de un escrito o una petición, así no diga derecho de petición, se le invoca o se le da el trámite de derecho de petición. Entonces, ¿qué va a hacer ese afiliado al sistema? Va a interponer una acción de tutela por violación al derecho de petición, porque ha pasado con crece los 4 meses máximos que disponía la entidad administradora de pensiones para resolver su solicitud de pensión. En el caso del televidente, recordemos que dice, ha pasado 8 meses. Entonces, ¿yo qué consejo le doy a él y a todos los que nos están escuchando? Pase otro escritico reforzando ese de los 8 meses y solicítele que por favor, qué pasa que no se ha pronunciado con respecto a la solicitud que pasó en fecha tal, en día tal, de fecha tal. ¿Con qué fin le digo yo esto? Para cuando él interponga la acción de tutela, ¿sí?, no se la vayan a fallar, no se la vaya a fallar porque no la interpuso dentro de término o porque dejó pasar el término con crece. Entonces, por eso le digo, refuerce con otro escrito que pasó, que no me ha contestado el derecho de petición de la solicitud de pensión. Pasan los 15 días y una vez interponga la tutela, con el fin que el juez constitucional, en análisis de ese derecho de petición, le dé la orden a la entidad de seguridad social que proceda a hacer el estudio de ese reconocimiento o no de esa prestación económica de pensión de vejez o invalidez de cualquier pensión que se le haya reclamado y que se pronuncie al respecto. Muy bien, a través del 648-4820 nos llaman a esta hora de la tarde. Hola, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla con Eduardo Jaimes. Eduardo, ¿desde dónde nos llamas? De Bucaramanga, de la Cumbre, Florida Blanca. Saludamos a todas las personas que desde este barrio, desde la Cumbre, nos reportan sintonía. Bueno, cuéntenos cuál es su caso. Hágame un favor, es que yo estoy ahorita en un régimen privado. Sí. Y estoy cotizando como independiente, pero yo trabajé 7 años con el ejército. Yo tengo que ir a hacer valer eso yo mismo, ir al ejército, decirles deben un papel que yo traigo con ustedes, o lo hace el de pensiones, o yo tengo que esperar hasta que me vaya a pensionar para decirles yo tengo 7 añitos por allá ahorrados. Bueno, doctora, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, en esos casos, mire, las administradoras de pensiones son las que tienen la obligación de reorganizarle a usted su historia laboral. Ahora, si usted ve que su historia laboral está incompleta y que le falta ese tiempo del ejército, ¿sí?, usted infórmele a su administradora de pensiones y solicítele que usted va a actualizar su historia laboral y que por lo tanto usted tiene este tiempo de servicio que no figura en la misma. ¿Qué se encarga de hacer la administradora de pensiones? Trámites administrativos entre ellas mismas, le solicitará o le indicará que le confirme si efectivamente esos tiempos están realmente cotizados para que hagan parte de la historia laboral de ellos. Y ya cuando llegue el momento de usted pensionarse, si está en ese fondo privado, ella misma se encarga de solicitar ese bono de esas cotizaciones que hizo en el ejército para que forme parte dentro de la misma, ya sean montos si era no era servicio obligatorio, sino que usted laboraba allí, y para que haga también sumatoria en cuanto a las semanas cotizadas de ese tiempo. Muy bien, vamos a una pausa comercial, pero al regreso más preguntas sobre pensiones hoy en Actúa en Derecho. Quisiera saber quiénes son los afiliados voluntarios al sistema de pensión. Todas las
las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la ley. Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro. Bueno, continuamos aclarando las dudas de todos nuestros televidentes y saludando a todas las personas que se conectan a través de Facebook Live. Tenemos a Rosalvira Alvarado Oviedo, una fiel televidente desde la ciudad de Bogotá. Tenemos a Viviana Beltrán. Tenemos a Gladys Gómez Restrepo que nos pregunta, voy a cumplir 62 años, pero me faltan semanas. ¿Las puedo pagar y pensionarme? No, Gladys. No se puede. En Colombia esto no está permitido. Me puede faltar 3 semanas, pero no puedo pagarlas y pensionarme. Tengo que esperar hasta cumplir el tiempo. Tenemos a José Blanco, tenemos a Carlos Gómez Santos, también un fiel televidente que nos saluda desde el municipio de Mogotes, Santander. Tenemos a María Paz Puello, a Marta Cecilia Rosso Villanueva, que nos escribe desde la ciudad de Ibagué. Tenemos a Dora Yolanda Orjuela, que nos saluda desde la ciudad de Bogotá. Tenemos a Luis Noriega Camargo, a Isabel Moreno, a Marta Alicia Abril desde la ciudad de Cúcuta. A todos ellos muchas gracias. A través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Efraín Neira. ¿Con quién, disculpe? Efraín. Don Efraín, ¿desde dónde se comunica con nosotros, don Efraín? De aquí Bucaramanga. ¿Cuál es su caso, don Efraín? Bueno, mi caso es, yo tengo 63 años, 1.100 semanas a contenciones. El problema es que si yo quiero pedir esas devoluciones, yo tengo un problema. Que a mí me clonaron los papeles una vez y me están cobrando unas multas de tránsito. Y todo lo que llegue a mi nombre, en su cuenta, lo que sea, me lo embargan. Entonces, que si yo al pedir esa devolución de dinero, puedo por intermedio de mi compañera. ¿O qué debo hacer ahí en ese caso? Porque yo todo lo que me llegue a mi nombre me lo embargan de seguro, porque es que a mí me clonaron los papeles por allá en el 2005 y me tienen con ese problema. Yo no puedo tener nada a mi nombre. Muchas gracias. Bueno, doctora Marlena, ayer hablábamos un poco de la suplantación de identidad que puede presentarse. Primero, ¿podemos aconsejarle algo a este televidente con este tema de suplantación de identidad? Bueno, pues que deben entablar las respectivas acciones judiciales, las respectivas denuncias, porque si es un caso de suplantación, pues aquí estamos hablando ya de la comisión de un delito que debe ser denunciado. Pero, doctora Daisy, la inquietud del televidente es si reclama y sale a nombre de él, se lo vayan a embargar, por un lado. Y por otro lado, que si la esposa, la compañera puede reclamar estas semanas. ¿Qué le decimos a ¿Se puede o no se puede, doc? Bueno, lo que yo le entiendo al televidente es que dice, bueno, como yo estoy en esta situación, me tienen suplantado, tengo deudas o me están embargando todo, entonces yo no quiero que entren los recursos a mi cuenta o que me los entreguen a mí como a nombre propio, sino a mi esposa para efectivamente evitar eso. No, señor, los recursos o la plata o la devolución de aportes o la indemnización sustitutiva que le vaya a hacer la administradora de pensiones se la entrega única y exclusivamente al afiliado del sistema, en este caso a usted que todavía está vivo, que todavía puede reclamar, es a quien se le van a entregar esos recursos. Esa plata o esa figura jurídica que es una indemnización sustitutiva, que es lo que veo que ustedes están causando por ese lado, la única persona legítima para reclamarla o a quien se le paga es al afiliado del sistema. En este caso, ¿a quién? A usted. ¿Y qué hace la entidad administradora de pensiones? Generalmente, pues le solicita que abran una cuenta en determinado banco para efecto de allí consignarle los recursos, que en este caso sería la indemnización sustitutiva. Ahora yo lo invito, no importa la edad que usted tiene, mire que ya está casi a cumplir las semanas para tener derecho a su pensión. Y su pensión, ahí sí, ya esto ya tiene un tratamiento especial con respecto a los embargos que se le venga.
ánimo, le falta poquito para que esté pensionado. Claro, le faltan 200 semanas, doctora, le faltan 200 semanas. Esto es muy poquito, el tiempo se pasa volando y por regla general las pensiones pues no son embargables, salvo algunas excepciones de ley. Exacto. Y el beneficio que esté afiliado al sistema va a tener. Y mire, yo le digo a nuestro televidente, no solamente usted va a cubrir su riesgo, que su viejito, que llegue viejito y que vaya a tener sus recursos, sino que también está protegiendo a su cónyuge. Porque se llega a presentar una pensión de sobreviviente o algo, mire, que deja a su cónyuge bien cuidadita con su pensión de vejez, en calidad de pensión de sobreviviente. Muy bien, a través de WhatsApp nos llega el siguiente mensaje a través del 310-22-23-051. Dice, soy viuda y mi esposo tenía amante y vivió con ella 8 años, pero nunca se acabó la relación de nosotros. Ella me demandó para que le quede la devolución de la pensión. Dice que le quede a ella todo. ¿Es posible que ella se pueda quedar con lo que devuelven de la pensión? Liliana Chacón nos pregunta, doctora, ¿qué le podemos decir a Liliana Chacón? Bueno, póngame cuidado. En ese caso hay que tener en cuenta unas situaciones en particular en estos casos. Son unos temas jurídicos, por ejemplo, la pensión compartida. ¿En qué evento se da esta pensión compartida? Si mi pensión, si me muero, la pueden compartir mi esposo, si viví simultáneamente con él, y mi amiguito, mi amante, mi querido, o lo que llamen, o el compañero permanente, de acuerdo a la denominación que le dé. Los dos pueden reclamar mi pensión siempre y cuando, claro está, hayan convivido simultáneamente 5 años. 5 años. Pero hay que hacer una claridad que si la señora esposa casada con él, con el fallecido, no ha liquidado no ha hecho el divorcio y al menos vivió 5 años con esa persona, sí tiene derecho a reclamar la pensión las dos. ¿En qué proporción se le va a reconocer? Muchas veces eso se liquida de acuerdo al tiempo que haya convivido ambas, ¿sí? Y si no, generalmente se le reconoce un 50 y 50%, pero recordemos, la una no tiene que haberse divorciado, que es la esposa, y la otra tiene que haber demostrado convivencia durante los últimos 5 años anteriores a la muerte. Para quien la pensión, para las dos, de acuerdo al tiempo de convivencia, o si no, 50-50, y la una le acrece a la que queda viva. Doctora, ¿cuánto tiempo? Después con la pensión del 100%. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que la persona alegue esa pensión? Después de fallecida la persona, esa pensión por sus... No, o sea, eso no hay tiempo para el hecho de reclamar una pensión. Lo que prescribe, lo que no le reconocen, si es posible, son las mesadas que se han causado, pero el derecho pensional jamás prescribe, él siempre está vivo. Lo que pasa es que la administradora de pensiones son inteligentísimas en este sentido, porque ¿cómo es posible que una cónyuge o compañera permanente, después de 6, 8, 10, 15 años, pretenda reclamar una pensión de sobreviviente? Ahí sí se analiza con beneficio de inventario, y por eso la investigación administrativa que le hace la administradora de pensiones, ahorita le digo en qué consiste la administración administrativa, esa investigación que le hace, por eso analiza cuánto tiempo convivió y si efectivamente convivió con ella. ¿En qué consiste esta investigación administrativa? La administradora de pensiones manda a uno de sus funcionarios por donde dice, o sea, a la localidad, el barrio, por donde dice esa persona que convivió con ese señor de quien reclama el derecho pensional, efectivamente que se documente si es cierto que vivió con él, que no vivió con él, le preguntan a los familiares o algo, porque es causa mucha extrañeza que esta pensión pasado 3, 4, 5 meses y tiempo hacia atrás se venga a reclamar. Entonces ahí las administradoras de pensiones sí se cuidan en este sentido, por aquello de que a veces nos prestamos para cuidar al abuelito, cuidar a la abuelita y tal cosa, y es un negocio que hacen muchas veces para subrogarse después el derecho a una pensión de sobreviviente. Doctora Marlene, nuestros cibernautas, ya para despedirnos, ya nos quedan pocos minutos de nuestro programa. Sí. Bueno, cordial saludo para todos nuestros cibernautas, Doris Sofía, Betty Angarita, Seleni García, Cheo Bayer,
Para todos ustedes un cordial saludo, nos encanta, nos alegra que estén ahí pendientes de este, que es un programa para ustedes, para su servicio, para la comunidad. Doctora Daisy, muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta temporada de Actúe en Derecho. Muchísimas gracias, doctora Paola, doctora Marlene, muchísimas gracias por la invitación que me hace el programa y sobre todo la satisfacción de tener a nuestros televidentes en este programa, y no solamente aquí de esta tierra santanderiana, sino de todo nuestro país, Colombia, inclusive del exterior, me han dicho que nos ven. Bueno, doctora Marlene, mañana hablamos acerca de seguros todo riesgo. Los dejamos con la programación.